Pues si estamos platicando de diseños de set de instrucciones, automáticamente esto me dice que yo debo tener diferentes tipos de set de instrucciones. ¿Sí? Y bueno, normalmente tenemos set de instrucciones que tienen un solo acumulador. Hagan de cuenta que todas las operaciones habidas y por haber del micro se hacen o se guardan en un solo registro y ese registro se llama el acumulador. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que para fines prácticos nomás tienen un registro. A veces para bien, es decir, mi instrucción no tiene por qué preocuparse en decirle en dónde le voy a guardar el dato, siempre lo guarda ahí. El problema está de que sobrescribo. Entonces tengo que 5 minutos. Entonces, bueno, este tipo de máquinas con un solo acumulador, pues normalmente estaban en los 50s. Tenemos la Mark I. ¿Alguien sabe cómo se llamaban las armaduras de Iron Man? ¿Por qué creen? Es un tributo justamente a ese tipo de computadoras, ¿verdad? De la serie 700 de IBM que tenían un acumulador y unos registros índices. ¿Sí? ¿Sí sabían eso de la Mark I? ¿De dónde venía el rollo? Aprendieron una cosa nueva. Inservible, pero nueva. ¿Sí? Las que estaban, y luego se dividieron justamente en las que estaban basadas en lenguajes de alto nivel, ¿sí? Como la B5000 en 1063, y IBM acuñó el término o el concepto de familia, donde justamente reutilizaban algunos bloques. Y se decían, bueno, la familia de procesadores quiere decir que vamos a compartir la misma memoria, vamos a compartir los mismos buses, no sé. Luego vinieron las máquinas con registros de propósito general, ¿sí? Y otra vez se dividieron, normalmente en los sets de instrucciones complejos como la VAX e Intel, y de ahí salieron los CISC con la arquitectura x86, Pentium y demás, y por otro lado la de arquitecturas de carga y almacenamiento, ¿sí? Como la CDC, la Cray, y de ahí se derivaron las RISC, que vinieron de ahí otras versiones como la MIPS, la Spark, la HP, IBM RC6000, el PowerPC, y bueno, los más nuevos, que es los ARM y el RISC-V. ¿Sí? Hay una tendencia en la actualidad en este rollo de los microprocesadores. ¿Sí? La ventaja de los micros es que uno pudiera pensar que si ya sabes utilizar un micro, ya todo está dicho, ya nomás prográmalo, ya terminaste, no hay nada más que hacer, compra el micro ya. Pero de repente te salen micros de uno, de otro, de aquello, y dices, caray, ¿qué está sucediendo? RISC-V es una de esas cosas que dicen, caray, algo está sucediendo en el mundo de la electrónica, que están saliendo estas cosas nuevas. Una de ellas es el RISC-V. RISC-V dijo, a ver, vámonos poniendo de acuerdo, compadres. ¿Sí? ¿Qué tal si definimos una set de instrucciones? ¿Sí? La gente de computación, por favor, te encargo el compilador, ¿sí? Te encargo el enlazador, te encargo el ensamblador, te encargo todo para poder programar en C este set de instrucciones. Pero a la gente de electrónica les decimos, mira, este es el set de instrucciones. Impleméntalo como te dé tu gana.
¿sí? Entonces, pues hubo casas de diseño que dijo, oye, esto está chido. ¿Sí? Yo no me preocupo por la parte de los compiladores, puedo generar nuevos microprocesadores, ¿sí? Algunos más lentos, otros más rápidos, pero al final de cuentas el software es el mismo para todos y puedo correr los mismos programas. Y cada quien, no, hubo gente que dijo, bueno, pues yo solo voy a poner y lo voy a meter en un chip y voy a generar un microcontrolador. Y hay gente que dijo, oye, me late, ¿qué tal si ponemos 1000 de esos? Y hacemos una red en chip de procesamiento en paralelo. Genial. Oye, y si en lugar de utilizar la red, hacemos un GPU, también no con 1000, ponle 10,000. Entonces, eso viene revolucionando una cosa interesante, este rollo, ¿verdad? Entonces, palabrita de RISC-V, por ahí la van a ver en los Raspberry Pis, por ahí la van a ver en las BeagleBones, ¿sí? Y en algunas otras le llaman single board computers, ¿sí? O computadoras de una sola tarjeta, ¿sí? Por ejemplo, Broadcom, pues dijo, ¿qué tal si hago un RISC-V y le llamo Raspberry Pi, ¿sí? O le llamo, no sé, y ahí está, ¿no? Ok, entonces si yo clasifico mis series de instrucciones, ¿sí? Tengo normalmente los de acumuladores, normalmente antes del 60, ¿sí? Por ahí aparece el HC11, les digo, por ejemplo, la maestra Blanca hizo su tesis en el HC11, ¿sí? Hace ya unos añitos, ¿verdad? ¿Sí? No en el 60, no en el 60, ¿eh? Sí, ya, más para acá, más para acá. ¿Sí? Las que estaban basadas en Stack. ¿Alguien trabajó o ha trabajado con máquinas que trabajan como Stack? ¿No? ¿Alguien trabajó con las calculadoras HP alguna vez? ¿No? En esas, por ejemplo, esas funcionaban, curioso, ¿no? Como era un Stack, ¿cómo funciona el Stack? Recuerden, lo último que meto es lo primero que saco, ¿verdad? Entonces, si yo quería sumar 2 más 4, tenía que poner primero el 2, luego el 4 y luego decía más, ¿sí? Entonces ya se acaba. Entonces yo quería hacer una multiplicación de una suma, ponte a pensar, ¿verdad? ¿Sí? No es tan difícil. No, hay que acostumbrarse, ¿verdad? Sí, de hecho, en una materia que se llama estructura de datos, con el profe Hermes, nosotros hacíamos una calculadora de ese estilo. A mí me tocó hacer un cross compiler para eso. En programación de sistemas, ¿no? También. ¿Les dio a ustedes Eduardo Fernández? Sí. Con él también. Tenemos las computadoras o los set de instrucciones basados de memoria a memoria, es decir, yo quería sumar 2 datos y estaban en la memoria, entonces agarraba de memoria la misma instrucción, agarraba las cosas de memoria, las sumaba y las regresaba a la memoria. Luego venían las partes de registro memoria. Agarraba las cosas de memoria, la ponía en un registro, y hacía las operaciones y después del registro la regresaba, ¿verdad? Luego viene la parte de registro-registro, es decir, había unas instrucciones que cargaban unas cosas de la memoria, pero para yo hacer cualquier cosa tendrían que estar en los registros, ¿verdad? No podía hacer operaciones sobre la memoria, ¿sí? Que es justamente lo que le llamamos a estas arquitecturas de load y store. El RISC es uno de ellos, el ARM es uno de ellos, que es lo que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Bueno, ya vienen ejemplos de ensamblador, ¿no? De cómo se vería ese rollo en ensamblador. ¿Sí? Vean que aquí es suma A, ¿sí? Aquí en el stack nomás sería suma. De memoria a memoria sería suma A, B, y si dan de 3 direcciones suma A, B, C. Si es registro de memoria, es primero suma A R1 y ahora carga lo que hay en A en R1, ¿no? De registro a registro, como sea, el ARM básicamente es esto. Suma R2 en R3 y ponlo en R1, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, carga lo que hay en la dirección de memoria que está en R2, ponla en R1, etc. Bueno, y más o menos la arquitectura que se podría vislumbrar en los diferentes esquemas sería este que está aquí.
vean que en uno basado en stack, pues todo tendría que ser a través de una pila. ¿Sí? Vean que no hay una conexión entre la memoria y lo demás, ¿verdad? Si es un acumulador, normalmente lo vamos cargando a la ALU, pero todos los resultados, fíjense que están escritos en un solo registro, que es el metado acumulador. En la parte de memoria de registros, ¿sí? Ya tengo más registros y exactamente yo voy cargando las cosas de la memoria a la ALU y de ahí, ¿no? Y la de registro, vean que la ALU no puede traer nada de memoria, tiene que estar en los registros para poder procesarla. Sí, entonces, por ejemplo, aquí, otra vez, queremos hacer la secuencia C igual a A más B. Entonces, en una parte del stack, recuerden que el stack, tenemos dos operaciones, lo que es el push, que es meter cosas en el stack, y el pop, que es sacar cosas del stack. Entonces, hago push A, push B, ¿sí? Suma, y el resultado se guarda en el stack, y después es pop C, sácalo del stack para que lo veas o hagas con él lo que quieras, ¿no? En la parte de acumuladores, simplemente carga A, súmale B y almacénalo en C. En la parte de registro, que es de registro de memoria, es carga A en R1, suma B a R1, ¿sí? Y almacena C en R1, perdón, almacena en C lo que hay en R1. ¿Sí? Porque recuerden que en R1 estaba ya la suma. En la parte de registro es carga A R1, carga B en R2, suma R1 más R2 y guárdalo en R3 y almacena en C lo que hay en R3. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Las cuatro diferentes versiones hacen exactamente lo mismo. Sumar A más B y guardarlo en C. ¿Sí? Vean que en algunas son más o menos instrucciones. ¿Sí? Por ejemplo, 4, 3, 3 y 4. ¿Sí? Y bueno, la pregunta que nos hacen ahí es, ¿por qué la mayoría de las nuevas arquitecturas utilizan registros de propósito general? ¿Por qué no seguir con el rollo de acumuladores o de stacks? ¿Qué pasó? Bueno, resulta que los registros son mucho más rápidos que incluso la memoria, incluso que la memoria caché. ¿Sí? Recordar que no hay nada más rápido que los registros que están en el microprocesador. Y bueno, ¿por qué los registros o los valores que están en los registros? Pues los puedo acceder a ellos de manera inmediata. ¿Sí? Cuando la memoria no está lista, el procesador tiene que esperar, eso se conoce como el stall, ¿verdad? Estar ahí viendo, ver a qué hora me llegan las cosas para poder trabajar, ¿no? Entonces los registros son un almacenamiento conveniente para almacenar datos variables o de tamaño variable. Normalmente los compiladores asignan algunas variables solamente los registros, ¿sí? De hecho, más adelante vamos a ver lo que se conoce como el procedimiento de llamada de funciones de ARM. ¿Sí? Suena muy largo, pero básicamente dice, ¿qué pasa cuando en C tú le pones o mandas llamar una función? ¿Qué sucede? Ah, pues resulta que en ARM, si tú mandas llamar una función y esa función tiene un parámetro, ¿sí? El primer parámetro se guarda en R0. El segundo parámetro se guarda en R1. El tercer parámetro se guarda en R2 y así sucesivamente. Ese es el procedimiento, digamos, estándar de llamada en ARM. ¿Sí? En ensamblador eso tiene que suceder siempre. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a utilizar una función, ya saben que cuando ingresen a la función, automáticamente están guardados en los registros R0, R1, R2 y R3 los primeros 4 parámetros. Como ven. Por ejemplo, aquí yo quiero hacer esa operación, ¿no? A por B menos paréntesis A más C por B. Entonces vean todo lo que tengo que hacer si yo estoy manejando una arquitectura de pila. ¿Sí? Tengo que, perdónenme el anglicismo, tengo que pushar A, y luego tengo que pushar B, dicen los de allá del norte, pushar. ¿Sí? Luego tengo que multiplicarlos, ¿sí? Luego pusho A,
push o C, push o B, ¿sí? Le digo que multiplique, luego le digo que sume y luego le digo que reste, ¿sí? Y esa sería la serie de operaciones que tendría que hacer, por ejemplo, en la calculadora HP. Es básicamente lo mismo, ¿sí? Ventajas y desventajas del stack. Bueno, ventajas, tenemos una densidad de código buena, ¿sí? Porque implícitamente estamos utilizando el stack, ¿verdad? O digamos, lo último que ingresé yo en el stack. Tengo requerimientos de hardware muy bajos, ¿sí? Es más o menos simple. Es fácil de escribir compiladores simples para arquitecturas de stack. Contras, normalmente el stack se convierte en un cuello de botella porque todo lo hago a través del stack. Entonces, pues no puedo paralelizar mucho. Si quiero utilizar o hacer que dos instrucciones se ejecuten en paralelo, pues el stack está ocupado por una, ya valió, ¿verdad? Y tener dos stacks, pues después hagan de cuenta que son independientes y no van a poder platicar entre ellos. Tengo, bueno, justamente, poca disponibilidad para paralelismo o pipelining, ¿verdad? Lo acabo de comentar. Los datos no siempre están en el top del stack, entonces pues voy a tener que sacar cosas para poder llegar a lo que ando buscando. ¿Y qué pasó con todo eso que saqué? ¿Me es útil? ¿Ya no me es útil? Si me es útil, lo tengo que almacenar en otro lado. ¿Y dónde? Si nomás tengo el stack. Entonces está complicado, ¿verdad? Y bueno, es difícil escribir un compilador óptimo para arquitecturas de stack. Ok, si analizamos ahora la misma instrucción, ahora vamos a verlo con una arquitectura de acumulador. Vean que para hacer esa operación, ahora yo cargo el valor de B en el acumulador, no hay otro lado. ¿Sí? Recuerden que en esa arquitectura nada más tengo un registro, nada más existe un registro. Entonces cuando yo cargo, es decir, lo traigo de memoria y lo pongo en B, perdón, lo pongo en el acumulador, luego creo que ahí me falta, multiplico por C, ¿sí? Le sumo A, que estoy haciendo, digamos, la parte del paréntesis, ¿sí? Después le digo almacénalo en D, lo carga A, multiplícalo por B y réstale D. ¿Sí? Y entonces ya tendría yo esa operación. Las pros de los acumuladores es requerimientos muy, muy bajos en hardware, fácil de diseñar y entender. Las contras, pues ahora, antes era el stack, ahora el acumulador es el cuello de botella. ¿Sí? Tampoco me permite mucho paralelismo, mucho pipelining y tengo mucho tráfico desde y hacia la memoria. ¿Sí? Entonces, ahora sí que mi bus va a estar en friega, ¿verdad? Es como aquí, como el Boulevard, ¿no? En las 8, ¿no? Es un relajo, ¿no? Si hablamos de arquitecturas de memoria a memoria, ¿sí? Allá tengo mis set de instrucciones, tengo la suma, la resta, la multiplicación, ¿no? Si lo trabajo con 3 operandos, ¿sí? Sería como sigue. Yo primero tengo que hacer multiplica A por B y guárdalo en D, multiplica C por B y guárdalo en E, y después suma A y E y guárdalo en E, y réstale D menos C y guárdalo en E. ¿Sí? Eso cuando tengo 3 operandos. Si tengo nada más 2 operandos, ¿qué le digo? Mira, mueve A D, multiplica B por D, mueve C a E, multiplica B por E, súmale E a A y réstale D a E. ¿Sí? Sería un poquito más largo, ¿no? Los pros, bueno, que requieren menos instrucciones, especialmente si tengo 3 operandos, y es fácil de escribir compiladores, especialmente para 3 operandos, ¿sí? Las contras, otra vez, utilizo muchas veces la memoria, especialmente con 3 operandos, ¿sí? Y tengo un número variable de ciclos de reloj por instrucción. Es decir, hay instrucciones donde me tardo más y hay instrucciones donde me tardo menos, ¿sí? Con 2 operandos tengo más movimientos de datos, ¿sí? Y eso implica más tráfico en el bus y la memoria. Ahora tengo arquitecturas registro-memoria, entonces tengo ahí en la parte de arriba el set de instrucciones. Y otra vez, si quiero hacer la misma operación, primero
agarro A y lo pongo en R1, agarro B, lo multiplico B por R1, ¿sí? Y ahora almaceno D en R1, al revés, almaceno R1 en D, luego cargo C en R2, multiplico B por R2, le sumo A R2 y le resto D a R2, ¿sí? Todo ese relajo. Los pros, dice, algunos datos pueden ser accedidos sin cargarlos primero. El formato de instrucciones es fácil de decodificar y me da una buena densidad de código, ¿sí? Es decir, no muchos bits, ¿sí? O programas pequeñitos, si lo quieren ver así. Los contras, los operandos no son equivalentes. Normalmente me puedo confundir ahí en algunas cosas. Número variable, justamente otra vez, de ciclos de reloj por instrucción. Y esto me puede limitar el número de registros que yo tenga. ¿Sí? Me los puedo acabar. Tengo las arquitecturas de carga y almacenamiento. Esto es ARM. Y normalmente quiero hacer eso, bueno, le digo, la variable A, cárgala en R1, la variable B, cárgala en R2, la variable C, cárgala en R3. Y ahora sí, multiplica R2 por R3, guárdala en R7, súmale R1, R7 y guárdala en R8, multiplica R2 por R1 y guárdala en R9, y al final resta R9 menos R8 y guárdalo en R10. ¿Se me van siguiendo? ¿Sí? Realmente esto es lo que se implementa ARM. ¿Sí? Pros, simple, instrucciones o codificaciones de longitud fija. ¿Sí? Las instrucciones normalmente me llevan el mismo número de ciclos en ejecución. Siempre me tardo lo mismo. Relativamente fácil de hacer un pipeline y hacerlos superescalares. Los contras, pues puedo tener un conteo muy grande de instrucciones, o muchas instrucciones en un programa. No todas las instrucciones necesitan 3 operandos y todo esto depende de tener un buen compilador. Y bueno, dato interesante, dice, casi cada arquitectura diseñada después de 1980 utiliza una arquitectura de carga y almacenamiento, o por ejemplo el RISC, ¿no? Y esto simplifica mucho el diseño del CPU. Las ventajas es que hace más rápido o funciona mucho más rápido que la caché o la memoria principal. Entonces no necesito tanto modo de direccionamiento o etiquetas y cosas esas raras, ¿sí? Pues por eso les digo que las vemos así, o las vemos muy por encimita, porque ya no es necesario hacerlo, no tenerlas, ¿sí? Normalmente tenemos cuestiones determinísticas, es decir, en mi caché normalmente no voy a tener muchos misses. ¿Sí recuerdan lo que era un miss? No son señoritas. ¿Sí? Cuando no encuentro los datos que andaba buscando en la memoria caché. ¿Sí? Se puede replicar, puedo tener memorias de múltiples puertos. Aguántenme una sesión de laboratorio más para platicar de eso. ¿Sí? Tenemos un identificador corto, normalmente de 3 a 8 bits, y esto reduce el tráfico en la memoria. Desventajas, pues necesito tener llamadas a procedimientos de guardar y almacenar, perdón, de cargar y almacenar, y tener cambios de contexto. Aguántenme un poquito con esos cambios de contexto. No puede tomar las direcciones de los registros, es decir, no trabaja muy bien la parte de apuntadores. Son de tamaño fijo, no puede almacenar cadenas o estructuras de manera eficiente. Esto lo tienen que manejar los compiladores y tenemos un número limitado de compiladores que funcionen más o menos bien. Sin embargo, facilita mucho el hardware, ¿sí? Y como dicen por ahí, mi trabajo está fácil, que batallen los demás, ¿verdad? Los computólogos que tienen que hacer el compilador, ¿verdad? Sí, pero no se preocupen, ¿sí? Gracias a Dios existe el GCC, que es un compilador que lo hemos estado haciendo. Ay, ya me junté yo también, ¿verdad? ¿Sí? Desde que empezó esto de rollo de Linux, ¿sí? Y ahorita es uno de los compiladores más eficientes que hay, ¿sí?
prácticamente no hay mejor compilador que el GCC. De hecho, las arquitecturas ARM que vamos a estar trabajando, trabajan a base de GCC. ¿Sí? Ya viene instalado en el MSU Expresso, ya viene el GCC. Entonces ya no nos vamos a preocupar. Es gratis, es open source, entonces ahí te va, pásalo, no hay bronca, no me demandan. Estamos bien, ¿verdad?